Dixo Daily presenta. Explotan las filtraciones del gobierno de Sheinbaum contra Patán Augusto. Se filtra que Patán Augusto recibió ingresos por 79 millones de pesos en apenas 2 años. El cínico senador de Morena reconoció hoy públicamente que solo recibió 46 millones en esos 2 años por supuestos servicios profesionales. En esos 2 años, él era primero secretario de Gobernación de López, luego precandidato a la presidencia por Morena y luego coordinador de la campaña de Sheinbaum. ¿Te parece normal que un servidor público de esta relevancia pueda recibir 46 millones de pesos en 2 años sin dar explicaciones? A otro perro con ese pinche hueso. Esto apesta a la peor corrupción de la historia de este país y al inicio público y abierto de la guerra entre morenistas. Ya podemos empezar a celebrar. De eso se va a tratar el episodio de hoy de Factor Kaiser. Pero antes de pasar a este importante episodio, regálame un minuto, solo un minuto, para recordarte que ya existe una nueva manera de apoyar este esfuerzo de comunicación ciudadana e independiente que es Factor Kaiser. Queremos hacer más fuerte e interactiva esta plataforma de ciudadanos y ciudadanas que quieren ser factor de cambio, como tú. Hoy, además de suscribirte gratis al canal de YouTube, puedes encontrar en la parte superior del canal un nuevo botón que dice Unirme, justo al lado del botón que dice Suscribirme. Se trata de una nueva comunidad en la que podremos interactuar tú y yo directamente, un par de veces al mes, en un live con el chat de preguntas abiertas para hablar de los temas más importantes del momento, recomendarte fuentes alternas, videos, podcasts, columnas, libros, y hacer mención de nuestros seguidores y recomendarlos, y recibir el mejor guión de la semana de Factor Kaiser, en versión texto, para que lo utilices en todas tus publicaciones, en todas tus redes y chats, sin ningún problema. Los nuevos suscriptores ya tienen sus insignias de útil y feliz al lado de su nombre, que irán cambiando conforme se mantengan aquí, y ya están habilitados los nuevos emojis especiales para socios. Cuesta solo 199 pesos mensuales el primer nivel de suscripción y 299 el segundo nivel, el equivalente a 2 o 3 cafecitos de tu cafetería favorita. El 10% de cada suscripción lo voy a depositar íntegro al final de cada mes a la organización Con Causa de Oaxaca, que ayuda a niñas y a niños con cáncer y a sus familias. Únete, conviértete en un ciudadano comprometido. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Ayer por la noche, desde la televisora que se ha transformado en la casa consentida de las normalizadoras y de los paleros favoritos del régimen morenista, salió un misil teledirigido hacia el coordinador de los senadores de Morena, el infame Patán Augusto López. Con documentos en mano que solo se pueden obtener de manera directa de la fuente, es decir, del SAT, el Servicio de Administración Tributaria de Hacienda, Enrique Acevedo presentó en el canal N+ de Televisa una inexplicable fortuna que recibió y hasta declaró Patán Augusto López. La nota se tituló La red millonaria de Adán Augusto. Recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, una de ellas Fantasma, así se llama el reportaje. En este reportaje se afirma que, cito, N+ Focus obtuvo declaraciones fiscales del senador de Morena presentadas ante el SAT. Recibió millones de pesos que no figuran en su declaración patrimonial. Adán Augusto López Hernández, figura central de la política nacional en los últimos años, recibió millones de pesos que no figuran en su declaración patrimonial. Documentos oficiales revelan una red de transferencias millonarias que incluye a empresas beneficiadas con recursos públicos y, en al menos un caso, una empresa señalada por el SAT como empresa fantasma. Es información de Jennifer González, Alejandro Melgoza y Jorge Ulloa, de la Unidad de Investigación N-Focus. Sigo con la cita. Adán Augusto López Hernández recibió entre 2023 y 2024 79 millones de pesos de empresas privadas que no presentó en sus declaraciones patrimoniales. En ese lapso, el fundador de Morena dejó la Secretaría de Gobernación para ser precandidato presidencial y luego coordinador de la campaña de Sheinbaum para finalmente convertirse en senador de la República y coordinador de la bancada de Morena.
Durante estos años, recibió pagos millonarios de empresas por conceptos de servicios profesionales. Algunas fueron contratistas durante su gobierno en Tabasco, otras están vinculadas con sus familiares y una más está señalada por el propio SAT por simular operaciones, es decir, por ser una empresa fantasma. N+ Focus obtuvo declaraciones fiscales presentadas ante el SAT por López Hernández que muestran estos pagos. Los primeros se registraron en noviembre y diciembre de 2023 por 20.5 millones de pesos. Ese dinero lo recibió de la siguiente manera: 8.9 millones de pesos en noviembre, 11.5 millones de pesos en diciembre, y esto por parte de las empresas GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabate SADCB, respectivamente. La primera ha sido señalada como empresa fantasma por el SAT y la segunda fue contratista en Tabasco cuando Adán Augusto era gobernador. Es decir, es un pago por algún servicio político, no profesional. Esto lo digo yo. Sigo con la cita. GH Servicios Empresariales registró ante el SAT el mismo correo electrónico de contribuyente que el de Adán Augusto y su hermano, Melchor López Hernández, es decir, corporativo-chontalpa@hotmail.com. Siguen usando Hotmail. En 2024, esa misma empresa pagó al morenista 2.8 millones de pesos. Después, el SAT le suspendió el sello digital por irregularidades fiscales. Otro de los ingresos no reportados en 2024 corresponde a 18.8 millones de pesos pagados por Capital Cargo del Golfo, empresa que recibió contratos por adjudicación directa durante la gubernatura de López Hernández en Tabasco. En tanto, en la declaración patrimonial que presentó en 2023 ante la Secretaría de la Función Pública, cuando era secretario de Gobernación, Adán Augusto López reportó ingresos por solo 7 millones de pesos, cuando en realidad había ganado al menos 22 millones de pesos. Apenas un año después, declaró ante el SAT ingresos por 58.1 millones de pesos, pero ante la Contraloría del Senado reportó 625,000 pesos. Por ley, la omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales pueden derivar en sanciones que van desde la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación en la función pública. 79 millones de pesos en 2 años. Eso es 3.2 millones de pesos al mes. Son 100,000 pesos diarios. 79 millones de pesos son 6 casas como las que compró el Noroñas en Tepos. 79 millones de pesos es la suma de lo que reciben 526 viejitos en esos mismos 2 años por su pensión del bienestar. 79 millones de pesos, que es el equivalente a 1,500 quimioterapias para niños con leucemia. 79 millones de pesos transferidos a sus cuentas personales del secretario de Gobernación de López, declaradas al SAT con todo cinismo, con la convicción de que era intocable. Esta primera filtración desde Televisa está muy divertida, pero no nos vayamos tan fácil con la finta, porque esta puede ser una carambola de varias bandas. Ahí te va. Según una nota de Político MX del 6 de septiembre de 2025, el titular del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Antonio Martínez Dañino, es señalado como uno de los amigos más íntimos del secretario de Organización de Morena. Sí, de Andy López Beltrán. Tony, como es apodado por algunos, fue designado como jefe de dicha instancia en octubre de 2022 por López Obrador. En una columna de Mario Maldonado en el periódico El Universal del 10 de septiembre de 2024 decía, cito, muchos incondicionales de Andy son egresados de la preparatoria Lobos de la Colonia del Valle, entre los que destacan Juan Pablo de Botton, actual subsecretario de Egresos de Hacienda y próximo secretario de Finanzas de la Ciudad de México, y Antonio Martínez Dañino, o Dañino, no sé cómo se pronuncia, actual jefe del SAT, y quien, todo apunta, repetirá en el cargo. Paréntesis, sí repitió y es el actual titular del SAT. Sigo con la cita de la columna de Mario. Junto con ellos, otros perfiles que igualmente detentaron un cargo relevante en el gabinete de AMLO, o en algún estado como Paulina Moreno García, exdirectora general adjunta de Administración y Finanzas de NAFIN y actual secretaria de Finanzas del Estado de México. ¿Y qué decir de Alejandro Calderón Alippi, inseparable amigo de Andy, quien fue director del IMSS Bienestar y ahora fue enviado a su natal Tabasco para convertirse en secretario de Salud? La mayoría de la misma generación y edades similares. Con todos estos tentáculos, López Beltrán ha ido posicionándose y adquiriendo influencia política y financiera, la cual seguirá creciendo en su próximo cargo como secretario general o secretario de Organización de Morena. Cualquiera de los dos cargos será anunciado el próximo 22 de septiembre.
estaba hablando de 2024, en una votación entre los integrantes del Consejo Nacional del partido. Cierro la cita de esta columna de Mario Maldonado. A ver, después de ver la filtración a Televisa ayer en la noche, yo tenía algunas dudas, no estaba entendiendo qué pasaba. Pero después de ver hoy la reacción de Sheinbaum, cuando le preguntan por los 79 millones de pesos de Patán Augusto, la señora Sheinbaum, con esa sonrisita socarrona que la caracteriza y hasta brillo en los ojos, dijo: que aclare el senador. Así. A ver, no puede ser más transparente el gusto que le da a la seño el pedo en el que está metido el coordinador de los senadores de Morena en el Senado por esta filtración. A ver, contrasten esta reacción a la furibunda reacción de la que platicamos apenas la semana pasada, en la que Claudia, visiblemente molesta y levantando la voz, decía, cito: ¿y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? ¿Que lo dice Ciro Gómez Leiva? ¿O que lo dice Reforma? ¿O que lo dice Latinus? ¿Alguien ha puesto una denuncia? Ah, sí, Dorin, por cierto. ¿Se acuerdan que platicamos de esto la semana pasada y que pusimos el video de esta reacción fúrica que tuvo? Así, mi intuición política me dice hoy que Claudia y los Juniors López se quieren apoderar del Senado para finalmente poder generar su propia agenda legislativa o contener, por ejemplo, la agenda legislativa que viene de la Cámara de Diputados, de Ricardo Monreal y Pedro Aces. Quizá López ya decidió sacrificar a su primo hermano, con tal de que la mierda del huachicol fiscal no alcance a sus juniors. Ojo, dije quizá, porque todo está más turbio que nunca, pero también más divertido que nunca, porque en la feria de las filtraciones y los madrazos al senador, hoy Latinus le recetó un nuevo madrazo al senador. En el noticiero de Claudio Ochoa de hoy en la mañana reveló que un sobrino de Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad de Tabasco, nombrado por Patán Augusto, recibió 3 contratos de Pemex por 3,000 millones de pesos. Esto a pesar de que ya había sido sancionada su empresa por presentar documentación falsa. El sobrino de Hernán Bermúdez, de nombre Andrés Ricardo Álvarez, que también presume, por cierto, de cercanía con Patán Augusto López, recibió esos contratos apenas 3 meses después de que su tío, Hernán Bermúdez, asumiera el cargo como secretario de Seguridad de Tabasco, nombrado por Patán Augusto. El sobrino no concluyó con las obras pactadas. Logró firmar con Pemex múltiples convenios modificatorios sin ninguna sanción para ampliar los plazos por varios años y obtener millones de pesos más en cada contrato con cada renovación. El representante legal de las empresas que firmaron estos contratos, Carlos Rafael Morales Collado, fue asesinado en mayo de este año junto con su hijo en Tabasco. A pesar de que una de estas empresas había sido sancionada por el gobierno en 2017 por presentar información falsa, en 2021, ya en el gobierno de López Obrador, recibió un crédito del gobierno a través de Nacional Financiera. ¿Por cuánto cree usted? $40 millones. A ver, la trama de corrupción del cártel de Macuspana no parece tener fin y la información seguirá saliendo de más y más filtraciones desde el gobierno de Claudia. Por eso, hoy, en conferencia de prensa, en el salón de la Junta de Coordinación Política del Senado, como si fuera su casa, el cínico senador reconoció que en 2023, año en el que era secretario de Gobernación de López y luego precandidato a la presidencia por Morena, recibió 22 millones de pesos por pagos de servicios profesionales y los declaró y dice que pagó impuestos y que no estén chingando. También reconoció abiertamente que en 2024, mientras era el coordinador de la campaña presidencial de Sheinbaum, recibió otros 24 millones de pesos. Así, abiertamente reconoce ingresos por 46 millones de pesos en 2 años. ¿Neta? ¿Ya llegamos a ese grado de cinismo impune? El titular de la política interior de un país puede dar servicios profesionales y cobrar más de 22 millones de pesos en el mismo año que maneja la política interna de México y luego es precandidato de Morena, de su partido, a la presidencia, y nadie ve el absoluto conflicto de interés de arranque y la enorme posibilidad de que le estuvieran pagando por servicios políticos, es decir, sobornos. Y no servicios profesionales, carajo. Y luego puede cobrar otro tanto, 24 millones de pesos, el año siguiente, apenas dejando el encargo de secretario de Gobernación, mientras es coordinador de la campaña de Claudia y de Morena a la presidencia, y no hay pedo. Nadie ve el claro indicio de un soborno adelantado a quien sería el coordinador de la bancada de Morena en el Senado.
enojado y lleno de rabia, dijo que ya sabía quién estaba filtrando todo esto y que era una campaña de desprestigio en su contra. Es una locura lo que hemos llegado. A ver, de entrada, para que haya una campaña de desprestigio, tiene que haber prestigio. Pero lo más cabrón es que un funcionario público pueda reconocer abiertamente e impunemente en una conferencia de prensa que cobró en 2 años casi 50 millones de pesos y no pase nada. En la Resistencia de Ciudadanos Útiles y Felices estamos de fiesta por el inicio abierto y público de la guerra entre el alto mando morenista. Ya la estábamos esperando con ansias y nos vamos a divertir un chingo. En la Resistencia no les vamos a dejar pasar una más y nos encargaremos de exponer, explicar y compartir con todo mundo la mierda de personas que son y la mierda de régimen político que crearon en México. Y por eso, viva la Resistencia. Una producción de Dixo.